En esta parte vamos a hablar de algunas propiedades importantes que nos ofrece los formularios de Visual Basic. En este caso voy a seleccionar el formulario y vemos que me aparecen las propiedades del formulario. Esto es importante porque podríamos tener seleccionado el botón y aquí lo que estaría apareciendo son las propiedades de este botón seleccionado. Muy bien, veamos las propiedades del formulario. Estas propiedades pueden ser categorizadas o ordenadas alfabéticamente o por categorías. En categorías nos vamos a dar cuenta que tenemos, por ejemplo, accesibilidad, apariencia, comportamiento, datos, diseño, estilos de ventana, foco y varios. Vamos a identificar alguna de ellas. Por ejemplo, en apariencia tenemos lo que vendría a ser Back Color. Inicialmente en Back Color tenemos que seguramente está en control. Nosotros podríamos cambiarla, por ejemplo, Active Caption o en Web buscar un color particular. ¿Listo? En este caso colocamos Active Caption. Si por algún motivo nosotros tenemos una duda de lo que realiza esta propiedad, en la parte inferior del panel de propiedades dice el color de fondo del componente. Y esto es como una especie de descripción de lo que esa propiedad va a hacer. Tenemos otras propiedades más adelante, como por ejemplo text, que ya habíamos comentado que nos permite cambiar el título del formulario. En comportamiento tenemos otras propiedades, por ejemplo enablet, que permite deshabilitar un control. Esto generalmente lo vamos a dejar en true. Datos, diseño, donde aparece el nombre del formulario. Siempre desde un principio hay que tratar de cambiar el nombre del formulario antes de empezar a programar para poder evitar algún error. En este caso lo vamos a dejar con for1. Tenemos algunos elementos interesantes como por ejemplo size, el tamaño. Yo podría aumentar el tamaño del formulario y esto cambia acá automáticamente. O también el alto. Y luego volver a ingresar, por ejemplo 320,320. Y ese vendría a ser el nuevo tamaño del formulario. Tenemos Start Position, que nos dice determina la posición del formulario cuando aparece por primera vez. Si nosotros ejecutamos ahora, vemos que el formulario aparece en esta posición. Pero si ahora con esta opción de Start Position desplegamos y escogemos por ejemplo Center Screen, esto va a aparecer en otra posición. Vemos que aparece en la parte central de la pantalla. Muy bien, entonces según la necesidad podríamos ir cambiando este Start Position. Tenemos Windows State, que nos dice determina el estado visual inicial. Y vemos tres estados: normal, minimizado y maximizado. Por ejemplo, podría poner maximizado. Si ejecuto, ni bien aparece el formulario, está totalmente maximizado. ¿Ok? O podría ser lo otro, minimizarlo. En este caso lo dejamos en normal. Tenemos los estilos de ventana, donde podríamos deshabilitar tal vez los controles. El control box, por ejemplo, está en true, le pongo false y vemos que desaparece totalmente. O tal vez deshabilitar algún elemento en particular. Por ejemplo, cambiar el icono. Por ejemplo, deshabilitar el botón de maximizado, false, vemos que está deshabilitado. El botón de minimizado, cambiar la opacidad, volver tal vez transparente la ventana, entre otras alternativas. Mira, entonces vemos que tenemos acá propiedades muy importantes que nos van a permitir modificar completamente el aspecto de nuestro formulario.